Muchas gracias, ingeniero Rodríguez. Bueno, continuamos con nuestra agenda. En nuestra agenda continuamos con la intervención institucional de la Fundación de Usos Menores, en representación del magíster Edwin Samir Barbosa Ángel, quien es químico y magíster en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con experiencia en la extracción, separación, purificación e identificación de compuestos en productos naturales, así como en el análisis de residuos de plaguicidas en alimentos. Actualmente se desempeña como gerente regional y director de estudios para América Latina en la Fundación de Usos Menores. Bienvenido, magíster Barbosa Ángel. Gracias. ¿Con cuál? ¿Con este momento? Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo que nos invitó, a Marisol, a Tatiana por toda su ayuda y su logística, y a todos ustedes por estar el día de hoy. Bueno, yo vengo en representación de la Fundación de Uso Menor. La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que busca ofrecer el soporte técnico para facilitar el registro de soluciones fitosanitarias a los cultivos que tienen baja extensión de siembra y que tienen baja oferta de productos para el control fitosanitario. Y es las pasifloras unas de ellas, ¿no? En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los estudios de campo que nosotros hicimos para la molécula de sulfoxaflor en pasifloras en general. Inicialmente vamos a hablar sobre algunos ensayos que realizamos en Sudamérica, en Perú y en Colombia. En Perú los realizamos en Maracuyá y en Colombia en Gulupa, por ser uno de los productos de mayor importancia de exportación en frutas exóticas para nosotros. Y finalmente lo vamos a comparar con un estudio que hicimos en Kenia para Maracuyá y para Gulupa. Bueno, como ustedes saben, la Gulupa es conocida como el maracuyá morado y según un estudio de la Universidad Nacional debe haber más de 162 variedades autóctonas. Hay rastros de que inclusive estas gulupas se utilizaban por los pueblos indígenas del Valle del Cauca, inclusive 200 años antes de Cristo. Es originaria del Brasil, de la zona amazónica del Brasil, y en el siglo XIX se extendió a otros países como el Caribe, países del Caribe, Asia, África, India y Australia. Un dato curioso y es que los incas la llamaban Tintín o Jampacuay. Se dice que, digamos, las primeras frutas llegaron a Europa cerca del año 1550 por los viajes de los españoles y según la revista de la Unión Europea de Pasiflora se han registrado más de 400 variedades híbridas. En Colombia se empezó a sembrar digamos de una forma más masiva en cerca de la década de los 80, aquí en Antioquia. Esta es una caracterización de las zonas de producción de Colombia del Ministerio de Agricultura, de las cifras sectoriales del 2021, y aquí hay que resaltar que son Antioquia y Cundinamarca uno de los mayores productores de gulupa, mientras que el Meta y la parte zona sur encontramos Maracuyá y Granadilla. Algunos datos importantes de exportación que han venido hablando los anteriores expositores, y es que desde el 2020 al 2022 el crecimiento de exportaciones de gulupa ha sido casi lineal. Inclusive en el 2024, según los datos de Analdex, entre enero y septiembre del 2024 se habían exportado cerca de 43 millones de dólares
si extrapolamos este dato a diciembre, serían alrededor de 57 millones de dólares en el 2024. Las mayores exportaciones de Colombia en pasifloras pues son en Gulupa, que representan el 91%. Un dato también importante es que en el primer trimestre del 2023 fue Ocati una de las empresas mayores exportadoras de esta fruta, seguida de Jardín Exotics. Listo, como ustedes saben, estas son unas de las plagas y enfermedades en Gulupa y en pasifloras que más afecta a los cultivos, ¿cierto? Entonces tenemos plagas en la raíz como secadera y nematodos, plagas en el follaje como gusano cosechero, los trips, la mosca del ovario que tanto que hemos hablado hoy, arañita roja, áfidos, pulgones, mosca negra y cochinillas. En el caso de las enfermedades podemos tener roya, antracnosis, bacteriosis y virosis del mosaico del pepino. Estos son unos datos extraídos recientemente el 5 de mayo del 2025 sobre los productos que hay registrados en el ICA para Gulupa. Aquí podemos ver que tenemos cerca de 10 productos insecticidas donde la mayoría de ellos tienen ingredientes activos como espinetoran, imidacloprid y aspinosat. 7 de estos 10 productos están dirigidos para el control de trips, mientras que los otros para el control de ácaros, arañita roja y mosca del ovario de un producto. Para el caso del grupo total, que son las pasifloras, tenemos alrededor de 5 insecticidas registrados actualmente, en donde la mayoría está dirigido hacia el ingrediente activo amectina, ¿cierto? Para el control de ácaros y trips. En el estudio nosotros utilizamos este plaguicida que se llama sulfoxaflor. Este plaguicida es un insecticida sistemático, es decir, que se absorbe por la planta, y traslaminar, es decir, que él se puede distribuir alrededor de la hoja. Pertenece a la familia química de las sulfoximinas, ¿cierto? Y es una alternativa de rotación, ya que su molécula, su forma de molécula, es totalmente diferente a los neonicotinoides y además tiene un mecanismo de acción diferente. En el estudio nosotros no solamente analizamos la residualidad de sulfoxaflor, sino su metabolito X11. Básicamente es la misma molécula, solo que aquí tenemos una cianoamida y aquí tenemos una amida, pero básicamente la estructura de la molécula de aquí hacia atrás es la misma. Un metabolito es un producto de degradación del plaguicida a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? En Colombia, este insecticida está registrado en cerca de 25 productos y llama la atención que uno de ellos es Uchua. El límite máximo de residuos de sulfoxaflor en la Unión Europea es de 0.01 miligramos por kilogramo y está dirigido a un límite por defecto. ¿Por qué? Porque no se tienen datos científicos de saber cuál es la residualidad que finalmente queda. Este fue el diseño de nuestros experimentos. Entonces, realizamos 2 ensayos en Perú, en Maracuyá, y 4 ensayos en Colombia, en Gulupa. En Maracuyá se realizaron a campo abierto, como se ve acá abajo, mientras que en Gulupa lo realizamos en condiciones protegidas o semiprotegidas como el semitecho. Realizamos 3 tipos de ensayos. Los estándar, en los cuales nosotros hacíamos las aplicaciones del plaguicida y a los 7 días tomábamos la muestra y analizábamos el fruto completo. También hicimos ensayos procesados en donde aplicábamos el plaguicida el mismo número de veces y a los 7 días tomábamos la muestra, pero aquí analizábamos por separado cáscara y pulpa. Y el tercero de los ensayos es el declino, en el cual hacíamos las mismas aplicaciones, pero empezábamos a tomar muestras de fruto completo al día 0, 3, 7, 14 y 21
para mirar el comportamiento en el tiempo, tanto del plaguicida como del metabolito. En Perú realizamos estos ensayos, el primero en el distrito de Supe, de la provincia de Barranca, que queda más o menos a 5 horas de Lima, y el segundo en el distrito de Huaura, en la provincia de Huacho, que queda más o menos a 4 horas de Lima. Entre los dos ensayos tenían más de 32 kilómetros de diferencia, esto con el fin de mirar que las condiciones agroecológicas fueran diferentes en cada uno de los sitios. En Colombia realizamos los estudios en Choachí, en Pacho. Curiosamente, la finca en donde lo realizamos en Pacho fue la finca del video que ustedes vieron antes de irnos al break. También lo realizamos en Facatativá y en Silvania. Si ustedes ven, están ubicados espacialmente casi en puntos cardinales equidistantes, ¿cierto? Y entre ellos también tenían más de 32 kilómetros de separación. ¿Cuál era nuestro estudio? Tomábamos una parcela no tratada a la cual no le hacíamos absolutamente nada y que ya estaba en época de producción. Y una parcela tratada en la cual realizábamos la aplicación del plaguicida de 96 gramos de ingrediente activo por hectárea. Estas serían las condiciones que traería la etiqueta si el producto fuera registrado en Colombia. Hicimos una aplicación foliar y el volumen del spray debería estar entre 250 y 1000 litros por hectárea. Esta es un video de cómo se realizaron las aplicaciones. Utilizábamos una lanza con 5 o 6 boquillas separadas en 40 centímetros de cada una de ellas y separadas de 40 centímetros de la planta. Realizábamos 2 aplicaciones con intervalos de 7 días y luego realizábamos la cosecha 7 días después de la última aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo hoy realizábamos la primera aplicación, la segunda la realizábamos dentro de 8 días y la cosecha la hacíamos dentro de 15 días. Antes de cada aplicación hacíamos la calibración del equipo y la calibración de velocidad. Luego enviábamos las muestras al laboratorio, muestras tratadas y no tratadas aparte, y con un registro de temperatura. Nuestro sistema de calidad utilizado para enviar datos al COES alimentarios es las buenas prácticas de laboratorio. Durante el estudio tuvimos 15 inspecciones de buenas prácticas de laboratorio. En cuanto al laboratorio, una vez que llegaban, si era fruto completo se pesaba y se congelaba. Y si había que separar en pulpa y cáscara, se hacía esa separación, primero las muestras no tratadas y luego las tratadas, para evitar contaminación. Se congelaban y al día siguiente se hacía el molido criogénico con hielo seco, de modo tal que esta pulpa y esta cáscara quedaban convertidas en un polvo. Y se analizaba por el método Ketchers con una detección por espectrometría de masas en modo tándem. Todos los análisis se hicieron en el laboratorio de Perú, de Senasa Perú. Y en cuestión de laboratorio tuvimos 3 inspecciones bajo buenas prácticas de laboratorio. Para el caso de Colombia, como las muestras había que enviarlas al laboratorio de Perú, estas muestras se congelaron y se guardaron en frascos más o menos de 250 gramos y para el transporte se contrató una empresa de courier, aquellas empresas que transportan órganos, porque la temperatura no debería estar entre menos 15 y menos 25 desde que la muestra que teníamos en el laboratorio hasta que llegaba al laboratorio de Senasa Perú. Es decir, nosotros controlamos muy bien la temperatura desde que cosechamos hasta que analizamos, para que no se degrade el plaguicida. Estos fueron los datos de aplicación, estuvimos entre 95 y 104.8. El protocolo nos permitía entre 90 y 110. El volumen de aplicación, ¿se acuerdan que era de 250 a 1000? Estuvimos entre 599 y 929 y la dosis total más grande fue de 204
gramos de ingrediente activo por hectárea. Como fueron 2 aplicaciones, pues serían 96 por 2, que debería dar más o menos 192, estuvimos en 204. El protocolo nos permitía hasta 210. Como les comenté, el análisis lo hicimos por el método Ketchers. Nosotros tuvimos que verificar cada uno de los límites de cuantificación, tanto para sulfoxaflor como para el metabolito, en cada una de las matrices, en fruto completo, en cáscara y en pulpa. Así también tuvimos que verificar la veracidad y la repetibilidad del método en cada una de las matrices. Básicamente es estar seguros que el método que íbamos a utilizar para analizar estaba en las mejores condiciones y lo que íbamos a medir era lo que realmente tenía cada una de las matrices. Estos fueron los resultados. En maracuyá, es decir, los resultados que obtuvimos de las muestras de Perú. Esto es la muestra en digamos el tiempo en días y cómo se comportó la concentración de sulfoxaflor en el tiempo. Entonces vemos que tiene un comportamiento en disminución como una exponencial negativa. Mientras que el metabolito siempre estuvo por debajo de 0.01, que es el límite más bajo. Cuando nosotros comparamos estos datos frente a la cáscara y a la pulpa al día 7, ¿cierto? Con los ensayos que hicimos para procesado, vemos claramente que la concentración del sulfoxaflor, que es la moradita, es muy parecida en cáscara y en fruto completo, mientras que en la pulpa estuvo por debajo de 0.01. ¿Eso qué quiere decir? Que a los 7 días la concentración de ese plaguicida permanece en la cáscara, ¿cierto? La mayor cantidad de plaguicida está en la cáscara. ¿Qué pasó en Gulupa? Tenemos un comportamiento muy similar, una exponencial negativa en la concentración de sulfoxaflor y el metabolito también esté por debajo del límite mínimo que es 0.01. En cuanto a cáscara, se comportó de forma similar. La concentración de cáscara fue similar a la del fruto completo y la en pulpa estuvo por debajo de 0.01. Los otros 2 ensayos que hicimos en fruto completo tuvieron este comportamiento más bajo que este. ¿Eso por qué pasa? Porque nosotros estamos haciendo ensayos en zonas con condiciones agroecológicas muy diferentes, ¿cierto? Cuando comparamos las dos curvas, vemos que en Gulupa la concentración del sulfoxaflor es mucho más alta que en maracuyá. ¿Y esto porque cómo se explica? Que el maracuyá estaba sembrado en campo abierto, ¿cierto? Mientras que la Gulupa, que nosotros cultivamos aquí, es bajo condiciones protegidas. El ser bajo condiciones protegidas hace que no tenga una exposición directa al sol, directa al agua, y efectivamente la curva de degradación y la cinética de degradación del sulfoxaflor va a ser más lenta. Cuando comparamos la cáscara, pues la cáscara del maracuyá se parece mucho al fruto completo, al igual que en Gulupa, ¿cierto? Y finalmente, pues los ensayos que decíamos en fruto completo adicionales están en medio de los dos. Listo. Ahora sí comparemos estos resultados con lo que se obtuvieron en Kenia. Entonces, aquí tenemos 3 de los ensayos que se hicieron en Colombia para fruto completo y uno que se hizo en Kenia, y esta es la concentración que se encontró. Como ustedes pueden ver, la concentración del sulfoxaflor en los ensayos que se hicieron en Colombia fue mucho mayor que la que se encontró en Kenia, que fue de 0.015. ¿Cómo se explica esto? Que en Kenia el cultivo de Gulupa se hace bajo condiciones de campo abierto o en un semitecho muy reducido. Entonces tiene una exposición más directa al sol, a la lluvia, y por lo tanto la concentración que vamos a encontrar del plaguicida es menor. Ahora, cuando comparamos cuando comparamos maracuyá de Perú y del ensayo que se hizo en Perú y en Kenia, miren que las concentraciones de los dos fueron muy similares,
¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que como los dos fueron realizados a campo abierto, los ensayos fueron como muy reproducibles en los dos sitios del mundo donde se hicieron, ¿no? Miremos ahora qué pasó en Cáscara. Del ensayo que se hizo en Colombia y en Kenia, que son los dos morados, encontramos también una alta variabilidad en la residualidad del sulfoxaflor en Colombia, siendo mucho más alta, casi 10 veces, a la que se encontró en Kenia, por la misma razón que habíamos hablado anteriormente. Y el comportamiento en maracuyá, aunque en el ensayo de Kenia fue mayor, digamos que al compararlo en relación, no alcanzan ni a ser 2 veces, mientras que aquí era casi 10 veces. Y en pulpa, en Colombia los ensayos que se hicieron dieron menores a 0.01, al igual que en Kenia, o sea, resultados muy parecidos. Y en cuanto a maracuyá, el ensayo que se hizo en Kenia dio un poquito más alto que el que se hizo en Perú. Cuando nosotros metemos todos estos datos, no me voy a meter en la parte estadística, pero cuando se meten todos estos datos a la calculadora de la OCDE para estimar un límite máximo de residuo, el límite que obtuvimos fue de 0.4 miligramos por kilogramo. Ustedes se acuerdan que cuando comenzamos la presentación, el límite máximo de la Unión Europea era 0.01. ¿Eso qué quiere decir? Que con los datos que nosotros obtenemos, se puede solicitar un límite máximo de residuos con datos técnicos científicos que respalden una residualidad. Aquí tenemos algunas de las conclusiones que he venido hablando, entonces no me voy a detener en esto y simplemente le quiero dar las gracias a estas instituciones que participaron, a Ocati y en especial a Sergio y a Jefferson Saavedra, que nos ayudó muchísimo en la consecución de las fincas donde realizamos los ensayos. Recuerden que la Fundación de Uso Menor es una entidad sin ánimo de lucro que busca no solamente facilitar el registro de los plaguicidas en cultivos menores, sino también el levantamiento de datos técnicos para establecer esos LMR que son tan importantes a la hora de la comercialización y exportación de las frutas del país. Muchísimas gracias y hasta aquí llega mi presentación.